Este gallero jamás imaginó que un solo cruce cambiaría la historia de los criaderos más finos en todo Estados Unidos. Lo que descubrió lo volvió leyenda. Quédate, porque esta historia te va a dejar pensando si alguna vez tú también estuviste cerca de tener en tus manos al gallo más buscado de todos. Amigo gallero, antes de seguir, comenta, ¿cuál es tu línea favorita de gallo fino? ¿Tienes una foto de algún gallo que te haya dejado huella? Compártela en los comentarios. Vamos construyendo juntos esta historia. Durante décadas, cientos de criadores en Estados Unidos buscaron la perfección. Algunos la encontraron en líneas clásicas como el Kelso o el Sweater. Otros se fueron por lo exótico, experimentando con líneas Asil o Giros. Pero pocos sabían que, entre todos esos linajes, había uno en particular que se estaba haciendo un nombre en silencio. Sin escándalos, sin publicidad, sin grandes nombres. Y sin embargo, estaba ganando terreno en cada rincón del país. Ese gallo fino era el resultado de un secreto genético. Un cruce meticuloso, un linaje que se fue construyendo poco a poco en los campos húmedos del sur de Estados Unidos. Entre madera vieja, corrales artesanales y familias que llevaban décadas observando, anotando y seleccionando con una paciencia admirable. El origen de este gallo es tan discreto como sorprendente. Todo comenzó con un criador que prefirió el anonimato, pero cuya reputación traspasó fronteras. Este hombre, según cuentan sus vecinos, era el tipo de gallero que no hablaba mucho. Pero cuando uno de sus gallos entraba en exhibición, todos se levantaban de su asiento. ¿Has conocido algún criador así? De esos que no necesitan hablar, porque sus gallos hablan por ellos. ¿Sí? Escribe su nombre en los comentarios. Rinde homenaje a los verdaderos maestros silenciosos. El secreto de este gallo fino más buscado no era únicamente su presencia. Claro que sí, tenía porte, equilibrio y un plumaje que deslumbraba. Pero lo que lo hacía especial era lo que no se veía a simple vista: su genética. Este gallo fue el resultado de un cruce específico que, por años, se mantuvo en completo secreto. Se trataba de un Hatch con Sweater, pero no un cruce común. Era una sublínea de Hatch vieja, traída directamente desde Arkansas, mezclada con un Sweater que provenía del linaje original trabajado por Carol Nesmith. El resultado fue un gallo fino que heredó la fuerza, el aguante y la resistencia del Hatch, junto con la velocidad, inteligencia y corte preciso del Sweater. Pero eso no era todo. Lo que volvió a este gallo el más buscado fue la estabilidad de su descendencia. Criadores que recibieron un trío de esa línea comentaban, sorprendidos, cómo en cada camada los pollitos salían casi idénticos, mismos colores, mismas patas, misma expresión. Y, más importante aún, mismo rendimiento. No era suerte, era consistencia genética. ¿Alguna vez has tenido una camada así, donde todos los gallos salieron parejitos, casi calcados? Sí, cuéntanos qué cruzaste. Tal vez tu cruce sea el próximo gran descubrimiento. En el estado de Oklahoma, un criador relató que había gastado más de 20 años buscando una línea que no lo decepcionara. Había probado Sweater con radio, luego se fue por Kelso con Hatch, incluso importó gallos Brown Red desde Latinoamérica. Y aunque tuvo buenos resultados, siempre había uno o dos gallos que no rendían igual. Hasta que, por recomendación de un amigo en Texas, probó la línea secreta de Hatch con Sweater. Ese fue el punto de quiebre. Desde entonces, su criadero creció. Su reputación también. Y ese gallo, el de la genética discreta pero poderosa, se convirtió en su emblema. Hoy muchos lo buscan por el nombre del criador. Pero lo que no saben es que ese gallo tiene raíces mucho más profundas, y que hay pocos ejemplares que conservan la pureza original del cruce. Y ahí está el problema. Todos lo quieren. Pero pocos saben qué están buscando, porque este gallo no se distingue por una cresta particular, ni por un color llamativo, ni por patas de cierto tono. Lo que lo hace especial no se ve, se siente. Se ve en la forma en que camina, en cómo observa su entorno, en la forma exacta en que se acomoda en su rascadero. Son esos detalles mínimos para muchos, pero cruciales para quien sabe leer un gallo fino. ¿Tienes tú ese tipo de gallo en tu criadero? Uno que no necesita ruido, pero que sabes que tiene algo distinto. Sube su foto y presume tu línea. Esta comunidad es para eso. Hoy esa línea es prácticamente imposible de conseguir pura. Muchos han intentado replicarla, pero pocos han logrado mantener el equilibrio exacto entre fuerza y control. Incluso los grandes criadores del sur de Estados Unidos reconocen que el linaje original es difícil de rastrear. Algunos creen que aún existe, escondido en algún rancho de Mississippi o Alabama. Otros dicen que ya se perdió para siempre. Pero hay algo que todos coinciden. Ese gallo cambió la forma en que se crían los gallos finos en Estados Unidos. Desde su aparición, muchas otras líneas comenzaron a buscar ese balance perfecto. Temperamento fuerte, pero no descontrolado. Corte preciso, pero no impulsivo. Belleza sin arrogancia.
fuerza sin torpeza. Y eso, amigo gallero, es lo más difícil de lograr, ese equilibrio perfecto. Es genética trabajada con amor, paciencia y experiencia. ¿Y tú? ¿Trabajas tus cruces con ese nivel de intención? ¿O aún estás probando? Cuéntanos qué línea estás criando hoy. Y si te gustaría intentar una combinación similar, la historia del gallo más buscado no se terminó con su criador. Porque su legado continúa, camuflado en gallos que quizás no presumen nombre, pero que cargan con una herencia genética silenciosa y valiosa. Criadores que no aparecen en redes sociales, que no venden a cualquiera, que crían por pasión y no por negocio. Son ellos quienes mantienen vivo este linaje. Aquel que ha estado cerca de los grandes criadores lo sabe bien. En el mundo de los gallos finos hay nombres que resuenan como leyendas. Pero hay uno que, sin importar el estado o el país, siempre aparece en las conversaciones más serias: el gallo Sweater Hatch 84. Su historia no está escrita en libros, ni sus secretos revelados en redes sociales. Es una línea que se susurra con respeto, casi en clave, entre galleros veteranos. Su genética ha sido tan bien resguardada, tan celosamente cuidada, que hoy por hoy es considerado por muchos como el gallo fino más buscado en Estados Unidos. Y lo curioso no es solo su rendimiento, que es altísimo, sino el secreto genético que lo convirtió en una verdadera joya de la gallicultura. Todo comenzó hace más de 3 décadas, cuando un criador tejano de nombre Howard L. Timmons decidió cruzar 2 líneas que, hasta ese momento, eran tratadas por separado: el suéter clásico, aquel del linaje directo de Johnny Jumper, y una rama cuidadosamente seleccionada de Hatch importado por Paul Harvey desde Mississippi. Este cruce en un principio no despertó mayor expectativa. De hecho, los primeros resultados fueron inconsistentes. Algunos gallos salían demasiado pesados, otros demasiado nerviosos. Pero un descendiente directo del segundo año de cría cambió por completo el destino del experimento. Un gallo color trigo, de patas amarillas, con una postura desafiante y un comportamiento que impresionó incluso a los criadores más escépticos. Fue entonces cuando Timmons decidió no seguir vendiendo descendientes de esa línea. La cerró, blindó su genética, y comenzó un proceso de selección interna de más de 12 años, cruzando únicamente con hembras suéter puras de pluma roja y temperamento controlado. La finalidad era una sola: lograr un gallo fino que no solo mantuviera la agresividad del Hatch, sino que refinara la precisión y resistencia del suéter original. ¿El resultado? Una línea que pronto sería reconocida por su capacidad de adaptación en distintos climas, por su potencia muscular sin perder movilidad y por su inteligencia al momento de exhibirse. Criadores de Arizona, California, Oklahoma, Georgia e incluso estados del noreste comenzaron a buscar discretamente descendencia del 84, como se le llamaba en clave. La razón era simple. Donde otros gallos fallaban por nervios, por fatiga o por falta de preparación, los hijos del Sweater Hatch 84 mantenían una consistencia difícil de igualar. ¿Pero qué lo hacía tan especial? Para entenderlo hay que mirar el corazón de su genética. El Sweater Hatch 84 no era simplemente un cruce. Era el resultado de una hibridación altamente controlada, donde cada generación era medida no solo por apariencia, sino por respuestas inmunológicas, adaptabilidad al estrés y comportamiento con otras aves. Howard Timmons, quien había estudiado biología agrícola, aplicó pruebas de resistencia digestiva, rotación de alimento por clima y observación en entrenamiento sin forzar al ave. En otras palabras, el secreto de este gallo fino estaba tanto en su sangre como en su entorno de crianza. Las gallinas seleccionadas para continuar la línea debían cumplir requisitos muy específicos: capacidad de incubar al menos 2 ciclos por temporada, plumaje sin deformaciones y temperamento neutral. No se aceptaban hembras que presentaran signos de nerviosismo o dependencia, porque, según Timmons, eso se hereda sin que uno lo vea. En el tercer año del programa genético se establecieron combinaciones controladas con gallos radio y algunos kelsos seleccionados, pero solo se permitió conservar los descendientes, que mostraban compatibilidad inmunológica. Con el núcleo Sweater Hatch, aquí es donde entra la parte más impresionante, cuando los criadores que lograban adquirir un pollito de la línea 84 trataban de reproducirla, la calidad no era la misma. ¿Por qué? Porque el secreto no estaba solo en el macho. El corazón de la línea residía en la genética materna, en gallinas que descendían de 5 generaciones de cuidado extremo y que no se ofrecían al público. Lo que sucedió después del auge de la línea Sweater Hatch 84 fue algo que ni el propio Howard L. Timmons esperaba.
El linaje, que había sido trabajado casi en secreto, comenzó a aparecer en exhibiciones bajo otros nombres, muchas veces sin reconocimiento a su origen. Algunos gallos que descendían de esa línea eran renombrados por sus nuevos dueños, quienes, sin acceso a las gallinas originales, trataban de mantener la calidad con mezclas improvisadas. Pero en el fondo, los verdaderos galleros sabían reconocerlos. Había algo en su postura, en la forma en que caminaban el rascadero, en la firmeza de su mirada, que delataba sus raíces, y ese legado no se podía falsificar. Timmons tenía un lema: la genética no se presume, se demuestra. Por eso, jamás colocaba nombres comerciales a sus gallos. No los registraba como si fueran marcas. Los que sabían de la línea simplemente decían: ese gallo es de la sangre del 84. La obsesión por mantener la pureza de la línea llevó a Howard a tomar decisiones drásticas. Incluso en sus últimos años de actividad, cuando muchos criadores ofrecían sumas exorbitantes por una gallina original, él se negaba. Decía que liberar las hembras era perder el alma del linaje. Y tenía razón. Al no soltar el lado materno del cruce, aseguraba que nadie podría replicarlo por completo. ¿Y cuál era ese secreto materno que tanto protegía? Resulta que en su programa de crianza, Timmons había identificado que algunas gallinas heredaban no solo resistencia, sino un comportamiento particular. Eran extremadamente protectoras de sus pollitos, incluso entre otras gallinas. Además, mantenían una estructura física muy definida: cuerpo bajo, pecho ancho, patas proporcionalmente cortas pero muy fuertes y una cola ligeramente caída. Estas gallinas provenían de una sublínea de suéter adaptada al calor extremo del sur de Texas, y habían sido seleccionadas durante 5 generaciones por su tolerancia a cambios bruscos de temperatura. Howard descubrió que, al usar estas gallinas como base, los gallos obtenidos no solo eran más resistentes, sino que mantenían su nivel físico durante más tiempo en los periodos de muestra. Y más importante aún, eran increíblemente consistentes. Gallos que, generación tras generación, mantenían sus cualidades sin desviaciones. Eso, en genética, es un tesoro. Y aquí viene un punto que pocos conocen. Timmons no entrenaba a sus gallos con métodos tradicionales. Él utilizaba un sistema que hoy muchos criadores están retomando: observación y estímulo sin estrés. No los forzaba. Les creaba entornos donde el gallo, por instinto, desarrollaba fuerza, resistencia y coordinación. Rascaderos inclinados, superficies mixtas, obstáculos naturales. Y sobre todo, mucho descanso. Creía firmemente que un gallo fino se desarrollaba mejor cuando no se le forzaba, sino cuando se le dejaba expresarse. No hay mejor preparación que la que el gallo hace por voluntad, decía. Esta filosofía hizo que sus gallos fueran emocionalmente más estables y, por tanto, más confiables en momentos de alta presión. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2009, cuando uno de sus gallos fue llevado, por un criador cercano, a una muestra en el norte de Georgia. La exhibición reunió a criadores de varios estados y se convirtió en el evento más comentado de ese año. El gallo Hatch 84, identificado solo como R7, impresionó por su resistencia, por cómo se desplazaba sin agitarse y por su impresionante musculatura. Al final del día, todos querían saber de dónde venía ese ejemplar. Y aunque el dueño no reveló mucho, solo bastó esa aparición para que el mito creciera. Desde entonces empezaron los rumores. Algunos decían que había sido cruzado con Gilmore, otros con Boston Roundhead, pero ninguno acertaba. El cruce real seguía siendo el Sweeter Hatch puro, seleccionado, afinado y reproducido únicamente por Howard y su hijo menor, quien nunca quiso ser figura pública. Y mientras otros criadores abrían sus criaderos para atraer compradores, Timmons hacía lo contrario. Cerró su rancho al público. Mantuvo el perfil bajo. Solo vendía a recomendados. Y aún así, nunca le faltaron compradores. Porque cuando un gallo habla por sí solo, no necesita de propaganda. Hoy en día, solo unos cuantos criadores de Texas, Nuevo México y partes de Oklahoma afirman tener descendientes directos de esa línea. Pero ninguno ha conseguido mantener el mismo nivel. Porque las gallinas originales se extinguieron con la muerte de Howard en 2016. Su hijo mantuvo el criadero por un tiempo, pero después decidió cerrarlo por completo. Según él, el verdadero secreto ya no era vendible. Aún así, los gallos finos que provienen de esas últimas camadas siguen siendo objeto de codicia en el mundo gallístico. Y aunque no lo digan en voz alta, varios campeonatos de exhibición en estados del sur han tenido como protagonistas a gallos con sangre del 84. Esos que conservan la postura, la mirada y ese caminar pausado pero seguro, como sabiendo lo que valen. Ahora te pregunto, gallero, ¿tú crees que una línea puede mantenerse intacta por más de 30 años? ¿Has trabajado alguna vez con una línea cerrada? ¿O prefieres los cruces abiertos? Déjalo en los comentarios y sube la foto de tu gallo fino favorito. ¿Quién sabe?
Tal vez esté emparentado con el mítico Hatch 84, pero lo más curioso es que ni siquiera los que compraron directamente a Howard Timmons llegaron a comprender por completo su método. Y eso fue parte de su estrategia. Howard no entregaba solo un gallo, entregaba una parte de su legado, pero no entregaba el mapa completo. Como él decía, puedes tener la semilla, pero si no sabes cuándo sembrarla, lo que obtengas será solo sombra de lo que pudo haber sido. Y esa frase encierra el verdadero secreto, porque lo que hacía especial a esa línea no era un solo cruce ni una característica aislada. Era un sistema, una filosofía, una forma de observar al gallo fino como algo más que un animal, como una pieza genética viva que evolucionaba según el entorno, según la mano que lo criaba, según la intuición del gallero. Howard jamás vendía sin antes hacer preguntas. Él quería saber si la persona entendía lo que estaba adquiriendo. A veces, si notaba que el comprador solo quería tener el mejor gallo, sin entender el trabajo que implicaba mantener la línea, simplemente no vendía. Lo decía sin rodeos: esto no es para cualquiera, esto es para quien respeta la genética. Y no eran pocos los que se iban con las manos vacías. Pero con una lección en el corazón, uno de sus discípulos, un criador del sur de Texas llamado Ramiro, contó en una entrevista que Howard lo hizo esperar más de 3 años para obtener una gallina. Le vendió primero 2 gallos para ver cómo los trabajaba. Ramiro los cruzó con sus propias hembras, cuidó las crías y después envió fotos y resultados de las muestras. Solo entonces, Timmons le llamó por teléfono y le dijo: «Ahora sí estás listo para entender lo que vale una gallina mía». Esa gallina, que Ramiro bautizó como Doña Luz, le dio más de 35 crías en su vida. Pero lo más impactante fue que todas las camadas mantenían un nivel muy similar. Estabilidad genética pura. Algo que hoy, incluso con la ciencia de por medio, pocos logran, y ese es el punto: la estabilidad. En el mundo gallístico, muchos buscan el gallo estrella, ese que deslumbra una vez. Pero Howard buscaba líneas que pudieran brillar generación tras generación. Para él, un gallo que sobresalía no valía nada si sus hijos no eran consistentes. Un relámpago no te ilumina el camino. Lo que te guía es el sol que sale cada día, con la misma fuerza, decía. Es por eso que, en su última década como criador, dejó de competir en exhibiciones abiertas. No porque sus gallos no fueran buenos, sino porque ya no necesitaba demostrar nada. Su enfoque estaba en la preservación de la línea, en perfeccionar los detalles, en dejar instrucciones para el futuro. De hecho, en uno de sus cuadernos personales, encontrado años después de su fallecimiento, escribió una frase que estremeció a los pocos que la leyeron: «Cuando muera, mis gallos seguirán hablando. Pero solo aquellos que escuchen con respeto entenderán lo que dicen». Y vaya que tenían mucho que decir. Las características que definían a sus gallos finos no eran superficiales. Eran gallos que, desde muy jóvenes, mostraban una inteligencia natural para ubicarse en el espacio, evitaban el desgaste físico innecesario y desarrollaban musculatura sin necesidad de sobreentrenamiento. Se adaptaban rápido a nuevas rutinas, se integraban con facilidad en corrales mixtos y, sobre todo, eran longevos. Algunos ejemplares llegaron a criar activamente hasta los 8 años. Un dato impresionante para criadores que saben lo que implica mantener la vitalidad genética por tanto tiempo. Además, Howard nunca dejó de estudiar. Aunque ya tenía décadas criando, se mantenía al tanto de nuevas investigaciones sobre genética aviar, alimentación, suplementación natural, microbiota intestinal y adaptaciones al clima. Sus libretas estaban llenas de anotaciones. Probaba fórmulas nuevas de granos, rotaba los espacios para evitar contaminación cruzada y mantenía registros de comportamiento de cada ejemplar. Incluso tenía un sistema para detectar pollitos promesa. A los 30 días, según sus observaciones, algunos pollitos ya mostraban señales claras de estructura corporal futura. Él anotaba todo: número de anillo, proporción de hueso largo, peso comparativo, reacciones ante estímulos. Y si uno no cumplía con cierto rango de evolución a los 3 meses, lo descartaba del programa genético, aunque fuera hijo de su mejor gallo. Ese nivel de exigencia era lo que lo separaba del resto. Por eso, al día de hoy, hay quienes dicen que la línea Hatch 84 debería haberse documentado como una raza en sí misma. No solo por su origen, sino por el trabajo de conservación genética tan estricto que tuvo. Algunos incluso proponen que se le reconozca como Timmons Hatch, en honor a quien la llevó a su punto máximo.